John Stott, hermanos, dijo en una ocasión en uno de sus libros que la manera que pensamos determina no solamente nuestra manera de vivir, sino que también nuestro futuro y nuestra eternidad. La mente, hermanos, es un instrumento que Dios ha dado desde que creó al ser humano, y es esencial, hermanos, juega un papel sumamente importante la mente para contemplar la hermosura del Evangelio y para contemplar nuestra condición tan ruin como pecadores. Y es algo que la Biblia constantemente en el Nuevo Testamento y más certeramente el apóstol Pablo llama a hacer una gran diferencia en cuestión de cómo las personas salvas deben de pensar. Sí, cómo las personas que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, precisamente que esa es la palabra que utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los que son de Dios, tienen el Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu, en comparativa a los que piensan en la carne. Es una mentalidad muerta, es una mentalidad sin el Espíritu Santo de Dios, en comparativa a los que piensan en lo espiritual, una mente viva. Seguimos, hermanos, con la serie de cómo vivir una vida digna del Señor. Es una pregunta y estamos tratando de dar respuesta a través de la predicación, y la respuesta que vamos a ver hoy, hermanos, es desarrollando una mente digna del Señor. Antes de entrar al pasaje, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que es donde vamos a estacionarnos un tiempo, necesitamos entender el concepto teológico que hay detrás de todo esto de la transformación de la mente. Precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, hermanos, él está declarando acerca de la transformación y la renovación de la mente, algo muy comparativo que usa también en Efesios cuando habla de la renovación de la mente. Y está hablando acerca de que cuando hay una transformación de mente es porque esas personas han sido regeneradas porque tienen el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, y cualquiera que no tenga el Espíritu Santo del Señor, como dice Pablo, Romanos 8, no es de Cristo. ¿Sí? El sello de propiedad es el Espíritu Santo, y cualquiera que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Cristo. Pero los que somos de Cristo, como dice Pablo, pensamos en las cosas del Señor. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, este es el concepto teológico, cuando el Espíritu de Dios regenera nuestra vida a través de su poder, del poder del Espíritu de Dios, a través del Evangelio, el Espíritu de Dios llega y nos convence de que estamos tan perdidos y necesitamos un Salvador tan grande, y corremos al Señor en arrepentimiento y fe. Cuando el Espíritu de Dios nos quita el velo, hermanos, de nuestra ceguera espiritual, y podemos ver a Cristo tan hermoso y nosotros tan sucios y tan merecedores del infierno, el Espíritu de Dios nos convence de juicio, de pecado, de justicia. Cuando ese momento sucede, hermanos, hay una transformación de mente. Esa persona ha sido regenerada, esa persona ha sido transformada. Es una persona que ha sido trasladada de una manera de vivir a otra manera de vivir. Estaba en oscuridad, pero ahora está en luz. Estaba en abandono, pero ahora viene a ser parte de la familia del Señor. Su mentalidad estaba entenebrecida, pero ahora su mente ahora entiende y puede rumiar, puede entender las cosas espirituales. Es un evento sin precedentes, es un evento que no se puede provocar por nosotros mismos, es un evento que el Espíritu de Dios hace, transformar la mente. Es impresionante, hermanos, porque realmente la mente es el departamento de control, o es donde pasa todo, hermanos, donde pasa nuestro comportamiento, donde pasan nuestras acciones, donde se toman decisiones, hábitos. Es la mente, hermanos, donde está el control. ¿Se han fijado en los
aeropuertos que hay una torre de control y la obligación de ellos, la responsabilidad es dar luz verde a los aviones que tienen que despegar y a los que tienen que aterrizar, y ellos son los que controlan todo eso. Si ellos hacen mal su trabajo, hay problemas. Así que la torre de control es la mente en nosotros. Y precisamente, hermanos, el Espíritu de Dios viene a hacer una transformación de mente para que nosotros, hermanos, podamos desarrollar una vida digna del Señor. El pastor Alfredo, ya lo ando subiendo, la semana pasada, hermanos, estaba predicando acerca de dar frutos como una evidencia del llamado de ser dignos a vivir una vida del Señor. Pero me gustaría también ahondar un poquito acerca de la aclaración de qué es una vida digna, porque suena muy fácil, pero ¿qué significa llevar una vida digna del Señor? La palabra digna, hermanos, en griego es una palabra que se llama doxa. Y la palabra doxa, hermanos, tiene como idea esa misma traducción de dignidad o ser dignos, y tiene la idea de una balanza, ¿sí? Que si usted pone un peso aquí, la balanza, obviamente lo más pesado va a subir y lo más pesado va a bajar. Pero la idea de la dignidad es que Dios nos ha llamado a ser salvos, y la manera de vivir en esa salvación debe de pesar lo mismo. La balanza tiene que pesar lo mismo al llamamiento. Eso es lo que significa ser dignos. En otras palabras, Dios nos ha salvado. ¿Para qué? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Para qué Dios lo salvó? Usted puede decir, sí, para que no me vaya al infierno. No, no hablo del futuro, hablo de aquí, de ahora. ¿Para qué Dios nos ha salvado? Nos ha salvado para vivir, ¿sí?, al nivel de nuestro llamamiento de esta salvación, ¿sí? Entonces, la vida digna del llamado del Señor, o la vida digna que nosotros debemos de vivir conforme al Señor, es que nosotros hemos sido llamados por el Espíritu de Dios a ser pueblo de Dios, a ser hijos de Dios, y por ende en esa balanza, hermanos, tenemos que pesar lo mismo en nuestra manera de vivir. Dios te llamó a ser salvo, ¿ok? Ya está el primer peso en la balanza. Lo que debe hacerte digno a eso es que tú estés viviendo al nivel de la salvación que Dios nos ha dado. Por ende, de hecho es muy contundente lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 8, cuando hay una mentalidad pecaminosa, cuando la mente se dedica en el pecado, es inconsistente, es todo lo contrario. Cuando una persona dice ser creyente, pero no hay una transformación en su vida, es que no está viviendo a la altura del llamamiento. ¿Sí me explico? Dios lo ha llamado a salvación, pero esa persona no está viviendo a la altura. Y hermanos, en ese sentido todos estamos allí, porque somos pecadores. Hay cosas que tenemos que erradicar. Hay acciones pecaminosas que erradicar, están rezagadas allí. Por eso es que el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros una santificación progresiva, y el hermano Luis va a hablar de eso la semana que entra. Ese es un caso muy interesante. ¿Cuál? El que la balanza todavía está en ese proceso de pesar lo mismo que nuestra salvación. En otras palabras, como lo dice Santiago, eres salvo, demuéstramelo con tu manera de vivir. Ese es un grupo de personas. Pero por otro lado tenemos que entender, hermanos, que hay personas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Y sus acciones, hermanos, hablan por eso. Los frutos dan a conocer esa evidencia. Lo sabemos, hermanos, el fruto del Espíritu, como lo menciona Pablo en Gálatas, ¿sí? Y conocemos la lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Cualquier persona que dice ser creyente, que no viva manifestando el fruto del Espíritu de Dios, hermanos, está siendo inconsistente en esa balanza, y por ende está viviendo una vida indigna de su llamamiento. Pero este es el punto, en la diferencia al otro grupo. Esas personas van a seguir viviendo como ellos quieren vivir, porque no son salvos. Porque la salvación se evidencia por nuestras obras. Como dice Pablo, Dios nos ha llamado a
andar en las obras que Él ha preparado de antemano. Efesios capítulo 2. ¿Sí? Obras que Él ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Una persona que tiene el Espíritu de Dios es una persona que piensa en las cosas de Dios, es una persona que habla las cosas de Dios, es una persona que tiene la mente de Cristo, es una persona que se comporta o se esfuerza en comportarse a la altura de su llamamiento. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz, y los que realmente somos llenos del Espíritu de Dios debemos vivir de acuerdo a esa balanza. No estoy diciendo que sea perfecto, no estoy diciendo que, hermano, soy muy pecador. Sí, hermano, yo también soy muy pecador, pero nos estamos esforzando, estamos peleando. Es una diferencia muy grande. Todos somos pecadores, regenerados, pero peleamos en contra de nuestro pecado. Pero hay otros que no han sido regenerados y ellos no pelean con su pecado, ellos lo disfrutan, y esa es la gran diferencia. ¿Sí? No importa si crees que eres cristiano, no importa si te bautizaste, si tu vida no evidencia eso, cuestiona si realmente has sido salvado. Pero la gran oportunidad y la gran noticia, hermanos, es que la puerta está abierta. Esa es la gran noticia, que la puerta está abierta y la convocación es universal. Dios está hablando y rogando a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de cada uno de los miembros, a reconciliarse con Él. Amén. Así que la mente, hermanos, en el cristiano o en la persona que no es cristiana, es un elemento que da a conocer realmente su espiritualidad. Para los que realmente somos salvos, hermanos, nosotros debemos de vivir una vida digna del llamamiento del Señor, y eso debe empezar en nuestra mente. En la manera en cómo tú vives, en la manera como tú piensas, es la manera en cómo tú vives. ¿Sí? La manera que tú piensas de las filosofías de Dios, del ser humano, de lo que sea, esa es la manera en cómo tú piensas. Esa es la manera en cómo tú vas a vivir. ¿Sí? Así que el cristiano regenerado, hermanos, el cristiano que ha sido salvado, el cristiano que tiene el Espíritu de Dios, se esfuerza, está luchando en mantener una mente bíblica. ¿Sí? Se esfuerza en tener una mente bíblica. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que obviamente no lo sabemos todo, hermanos. No sabemos toda la Biblia de memoria y no sabemos todos los conceptos teológicos de memoria. De hecho, hay muchas teologías que están demasiado profundas para entenderlas tan rápido. De hecho, nos pasaremos la eternidad aprendiendo todavía de Dios y nunca llegaremos al fondo, porque su sabiduría es irrastreable. No hay manera de saber quién es Él. Y pasaremos la eternidad, hermanos, aprendiendo del Maestro, explicando, escuchando, entendiendo quién es Él. Pero la mentalidad, hermanos, debe de transformarse cuando el Espíritu de Dios viene a su vida. Hay muchos eventos en el Nuevo Testamento, hermanos, cambio de mente. ¿Recuerda el llamamiento del apóstol Pablo? En Hechos, capítulo 9, él va a Damasco, va de camino, pidió cartas al Sanedrín para arrestar a los cristianos que se habían ido desde el capítulo 8 por la diáspora que había pasado, y muchos cristianos de Jerusalén estaban dispersos y sabía que se habían ido a Damasco, y tanto era el odio de Pablo, hermanos, que tenía por los cristianos, que tuvo que ir a pedir cartas al bando contrario de los fariseos, los saduceos. Ellos no se hablaban, ellos no se llevaban, pero fue y pidió cartas para traer a los cristianos y juzgarlos, si era posible matarlos. Pero de camino, hermanos, se apareció el Rey de Gloria. Glorioso, poderoso, hermoso, tan lleno de compasión. Él tuvo que llegar y aplastar a Pablo, hermanos, y se acabó. Todo era justo que muriera Pablo. El Señor le dice: ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me persigues a mí? Cómo Dios se toma personal lo que pasa en su iglesia, hermanos, es su cuerpo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?
Pablo entiende, hermanos, él tiene un conocimiento judío de la gloria de Dios, y él entiende que en ese momento, hermanos, pasan muchas cosas que a lo mejor nosotros pasamos por alto, pero en ese momento Pablo entiende que eso que está pasando ahorita es Dios. Es la Shekinah, es la gloria de Dios quien está hablando. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Cuando pregunta ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Señor? Ese es el nombre al Dios eterno. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, hermanos, imagínense toda la forma de pensar que tenía, de que él estaba contribuyendo a la obra de Dios al matar a los cristianos. Era tanto su celo, hermanos. Pablo no era una persona de medio tiempo como fariseo, ¿no? Él no era una persona que pensaba después de llegar de su trabajo a ponerse el título de fariseo. No, él era fariseo. Su piel era fariseo de fariseos. Él vivía como fariseo. Él no tomaba descansos de su posición como fariseo. Él sudaba la ley de Moisés. Y toda su cosmovisión, su forma de pensar era que los cristianos, hermanos, deben morir porque están ofendiendo el nombre de Dios, porque dicen que ese hombre maldito que estaba en la cruz ahora es Dios. Y yo no voy a permitir que pase eso. Ese era el celo de Pablo. La cosmovisión judía, hermanos, de los que eran crucificados, era una posición tan maldiciosa, tan terrible. De hecho, los salmos decían que iba a ser maldito el que iba a ser crucificado. Nuestro Señor hermoso fue hecho maldición, hermanos, por nosotros. Y la forma de pensar del apóstol Pablo ante ese Jesús era algo que no podía digerir. Era algo que no podía aceptar. ¿Cómo es que este Jesús se dice ser el Hijo de Dios? ¿Cómo este Jesús reconoce la adoración y la acepta? Él no puede ser Dios, Él no puede ser el Hijo de Dios, ni mucho menos siendo crucificado y siendo maldito. Él no es cierto. Tengo que acabar con los cristianos, tienen que morir todos. Y el Señor Jesús se aparece y cambia su mente. Yo soy Jesús, ese Dios que tú estudiaste toda su vida. Bueno, soy yo, Jesús. Ese Mesías que estudiaste toda tu vida y que fue profetizado, soy yo, a quien tú persigues. Y la mentalidad de Pablo cambió radicalmente. Entró a Damasco. Estuvo ciego 3 días y 3 días no comió, estuvo ayunando, estuvo orando. Dios le mandó una visión de que llegaba un profeta, Ananías, que ponía las manos y recibía el Espíritu de Dios y recibía la vista. El Señor le habla a Ananías. Qué precioso. A Dios no se le escapa nada. Él ya tiene todo su plan y todo está pasando conforme al plan. Hermano, Saulo llegó. El Señor me envió para que recibieras la vista y recibieras el Espíritu Santo. Al instante cayeron como escamas de sus ojos. Fue bautizado y Saulo desde ese momento comenzó a predicar de Jesús. Fariseo de fariseos. Toda su vida estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel no era cualquier maestro ni cualquier rabí, hermanos. Era el más afamado y poderoso de los rabinos en Jerusalén. Y todos le tenían miedo en Damasco. Señor, pero este mata a los cristianos. No, él es mío ya. Siempre fue mío. Y todos se maravillaban de que ahora podía conciliar todo lo que supo del Mesías con Cristo. Ahora todo tuvo sentido. Todas las profecías que se dijeron del Mesías, ahora todo tuvo sentido con la persona y la obra de Jesucristo. Pero ¿quién lo hizo? El Señor tuvo la iniciativa, vino y lo encontró y le dio gracia. Le dio algo que no merecía, le dio gracia. El Señor pudo haber llegado y lo pudo haber aplastado, pero llegó y lo salvó.
Y de alguna manera, hermano, nosotros somos fruto de su trabajo. De hecho, Pablo, hermano, yo diría que él fue uno de los apóstoles que más se esforzó y más contribuyó al reino, hermanos. Sus cartas son una evidencia de eso. Un hombre, hermanos. Obviamente él no recibe gloria, pero cómo Dios transforma la mente. El pasaje, hermanos, de Filipenses capítulo 4 nos deja ver 8 cualidades o 8 características de la mente del cristiano que debe de estar pensando. Y esto es un contexto solamente, hermanos, porque hay más recurso bíblico para ver acerca de cómo el cristiano debe de pensar o cómo su forma de pensar debe de razonar. Ya hemos entendido que el Espíritu de Dios transforma nuestra mentalidad, ¿sí? En el sentido de que ahora podemos ver la santidad y la hermosura de Dios y podemos diferenciar de la maldad, hermanos, del pecado. Los que están en el mundo no ven ninguna diferencia. Noten eso. Los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden ver ninguna diferencia. Ellos están en su pecado, aman su pecado y odian a Dios, aborrecen a Dios y no pueden venir a Él. Entonces, tiene que haber una transformación inicial del Espíritu de Dios en las personas, una capacitación espiritual y una transformación de mente. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, la mentalidad es cambiada, pero no es perfecta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? El cambio se produce. Ya no hay una criatura como antes. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni mujer, ni hombre, ni esclavo. Ahora somos una nueva creación en Cristo. Y esa mente se deleita en el carácter de Cristo. Esa mente tiene hambre del carácter de Cristo. Esa mente no se sacia, hermanos, y tiene hambre de la palabra de Dios. Quiere conocer quién es Dios, quiere conocer el carácter de Dios y se deleita en su santidad, amando su palabra. Esa persona no lo sabe todo. Esa persona tal vez ni siquiera entienda totalmente conceptos teológicos, pero lo que sí sabe es que él estaba ciego, pero ahora ve la hermosura de Cristo en su palabra. Después de que sucede eso, ahora esa persona debe de disciplinar su mente. Ya comenzó la transformación. Ya no somos esclavos de una mente reprobada. Ya no somos esclavos de una mentalidad pecaminosa. No, ya no. Seguimos teniendo pecados, sí, porque somos pecadores. Pero esa naturaleza, esa mentalidad pecaminosa, hermanos, ya no se satisface con el pecado. Ahora lo que sigue es que ese hermano, esa hermana se tiene que disciplinar en su mente. Ya está la transformación poderosa del Espíritu, ya está allí, gloria a Dios. Ahora mi trabajo es meter aquí y aquí la palabra y vivirla. Y noten cómo el apóstol Pablo en estos versículos menciona cómo es que un verdadero cristiano debe de practicar su manera de pensar. Versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Noten ahí, piensen. La acción que Pablo llama aquí, hermanos, es el pensamiento, la torre de control. Y en este contexto, hermanos, Pablo está hablándole a personas que ya son creyentes, personas que ya tienen el Espíritu de Dios, que han sido salvadas, pero ahora deben de ejercitarse de esta manera. Este pasaje se utiliza mucho, hermanos, en consejería, cuando hay hermanos que sufren de ansiedad, de depresión, la mente. Todo lo que no es bíblico es mentira. Hablando en el contexto de lo que es Dios. Todo lo que no está acorde a la palabra de Dios es una mentira.
Y lo que comúnmente decimos los pastores consejeros es que, hermano, es que yo me siento deprimido, yo me siento triste porque yo creo que no valgo. Bueno, hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No te atormentes por eso. Dios, realmente tú vales mucho, a tal grado que Dios dio a su Hijo por ti. Concentra tu pensamiento en todo lo que es verdad. Vamos a ir rápidamente por estas 8 características, hermanos, descubriendo un poquito de qué está hablando Pablo, en qué debemos ejercitar nuestra mentalidad, hermanos. Ahora que el Espíritu está en nosotros, ¿cómo debemos ejercitar? La primera característica que da, o el primer mandato que da, es que nosotros debemos de pensar en todo lo que es veraz, todo lo que es verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Esta palabra, hermanos, de verdadero tiene que ver con algo que no se esconde. Esa es la traducción griega. ¿Qué quiere decir? Que está interesante esto. Cuando uno, hermanos, va a hacer algo que sabe que es de condenar, ¿cómo lo hace? ¿Público? Lo hace escondidas, ¿verdad? Bueno, el Espíritu de Dios dice que pensemos en todo lo contrario a eso. Pensemos en cosas que descienden de la palabra del corazón de Dios, que no tienen necesidad de ocultarse porque no están mal. Ese es el punto. Todo lo que es verdadero, algo que no se esconde, algo que no es vergonzoso, algo que no está mal. ¿Sí, hermanos? Hacerlo oculto. Y obviamente habría una lista tan grande, ¿no? Por ejemplo, de ahí empezaríamos. Cuando pecamos deliberadamente, hermanos, lo hacemos solos, cuando nadie nos ve, ocultos, para no rendirle cuentas a nadie, creyendo que Dios no se fija. Es interesante cómo pensamos en ese momento, porque nos volvemos ateos por un momento, creyendo que Dios no existe, cuando tomamos la decisión de pecar, como si Dios no existiera, como si Dios no nos estuviera viendo. Y aún así tomamos la decisión ruin de ofender al Espíritu de Dios con nuestro pecado. Así somos, hermano. Así somos. Pensando en algo veraz implica en algo que no es vergonzoso esconder. Todo lo que es verdadero, todo lo que bíblicamente es comprobado como verdad. La mente del cristiano, hermanos, regenerado, debe de esforzarse para pensar en todo lo que no se esconde, en todo lo que es público, todo lo que es bueno y aceptable por el Señor. Pensar. Y es fácil decirlo, ¿verdad? Pero realmente el músculo, por así decirlo, yo sé que no es un músculo, pero el cerebro, la mente del hombre es lo que a veces muchos de nosotros no tenemos control, porque no tenemos una disciplina de nuestros pensamientos. Hay muchas excusas. Es que yo no puedo controlar lo que pienso. Bueno, déjeme decirle que sí se puede controlar lo que pensamos. Si no, sería una injusticia que el apóstol Pablo nos dijera: piensen en esto. Pero se necesita ejercitarse, determinación, pensar. Y para pensar tenemos que tener conocimiento de su palabra, conocimiento del carácter de Cristo, conocimiento del Evangelio, conocimiento de la santidad de Dios, porque eso es verdadero. En esta lista dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto o todo lo digno, que se traduce también. Y significa algo que produzca en nosotros una actitud de reverencia. ¿Le ha pasado a usted en algún momento, hermanos, que está escuchando una predicación o está escuchando una alabanza, un himno, o lee la Biblia en un pasaje y el Espíritu de Dios le permite escudriñar eso a tal grado que dice: wow, Señor, bendito eres, Señor, Dios, mira lo que dice la Escritura de ti, Señor. Qué hermoso es. Wow, no puedo con esto. El viernes en la oración estaba, de casualidad abrí la Biblia, estábamos orando y vi la parte de donde Elías está escondido en la cueva, hermanos, en la Biblia. Estaba hojeando mi Biblia y mi mente se cautivó por ese pasaje unos minutos y me quebró. Cómo Dios es tan compasivo,
Elías, después de matar a 400 hombres, hermanos, sale corriendo por una advertencia de una mujer que lo quería matar. Ahora resulta que el poderoso Elías tiene miedo y va y se esconde y se deprime. Señor, me están buscando para matarme, Señor. Y llega el Señor y dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Ay. Hermanos, Dios me ha hablado muy fuerte en ese pasaje y me sigue hablando. Y sale Elías diciendo: he sentido un vivo celo por ti, Señor, y yo soy el único que queda. Y el Señor, dice la Escritura, que venía un fuerte viento que destrozaba los montes y las peñas. Y luego después un terremoto, y luego después un fuego. Pero el Señor no estaba allí, hasta que vino un silbido apacible. Y Elías se cubrió la cara, porque sabía que Él estaba allí. Perdón. Y le vuelve a preguntar lo mismo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y le vuelve a contestar lo mismo. Tú y yo sabemos que Elías no está siendo sincero. No es por eso, Elías, tú tienes miedo. Estás protegiéndote. Yo no te llamé a eso. He sentido un vivo celo por el Señor, dice. Vuelve a repetir lo mismo. Y el Señor, con toda la compasión del mundo, le dice: ve y regrésate. Y le da tareas que hacer. Y al final se lo lleva en caballos de fuego. No hay palabras para explicar a este Dios que tenemos. Y cuando uno ve eso en la Biblia, hermanos, uno cae rendido a sus pies y dice: Señor, ni siquiera puedo hablar para decir quién eres tú. Eres tan glorioso, tan hermoso. Pensemos en eso. Disciplinemos nuestra vida pensando en eso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te ruego, te exhorto delante del Señor que te acuerdes de Jesús, del linaje de David. Esa indicación que le da es que el joven pastor, el cristiano, debe de disciplinar su mente en estar pensando en su rey constantemente. Nuestro rey es hermoso, hermanos. No hay nada más hermoso que Él. Y eso es verdad, eso es real. Y más vale que lo creamos, hermanos, porque de ahí viene nuestro gozo. Todo lo honesto, todo lo digno, algo que produce en nosotros una actitud de reverencia. Cuando piensas en quién es Dios, wow, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Justo, todo lo justo. En la traducción griega, hermanos, tiene que ver con pensamientos que no tengan cargos de la ley. Eso es la palabra adikia o adikia en griego. Algo que no tenga cargos de la ley, algo que no sea acusatorio por el mandato de la ley. ¿Recuerda cuando termina Pablo de decir en Gálatas la lista del fruto del Espíritu? Contra tales cosas dice: no hay ley. ¿Por qué? Porque son perfectas. El fruto del Espíritu de Dios no es algo reprobado por la ley de Dios. No, el fruto del Espíritu de Dios es el estándar perfecto que acepta Dios. Y nosotros debemos de disciplinar nuestros pensamientos en lo que es justo, algo que no está reprobado. Y en toda esta lista que vamos a estar viendo, hermanos, rápidamente, no quiero que usted vea como algo, como un mensaje de moralista, de donde usted diga: ok, ya pensé esto, o no estoy pudiendo hacerlo, entonces estoy mal. Bueno, la realidad, hermanos, es que no se trata de que tengamos un nivel de perfección donde siempre nuestro pensamiento es así, porque la realidad es que no va a pasar. Porque hay pecado en nuestra mente, está rezagado el pecado allí. Lo que sí va a pasar y lo que sí debe de pasar es que podemos pelear en nuestro pensamiento, ¿sí?, con esta actitud. ¿A qué me refiero? Cuando llegan pensamientos reprobables a nuestra mente, ¿sí?, cuando codiciamos algo que Dios no nos ha dado,
cuando envidiamos, cuando, etcétera, uno debe de frenarse y decir, debo de pensar en algo que es justo. Me está desviando de lo que debo de pensar. Y es ahí donde comienza la disciplina misma. Lo primero es reconocer que nuestro pensamiento se está inclinando a las tendencias carnales que hay en nuestro corazón. Y nosotros debemos ser prontos para corregir eso. Ser prontos para decir, ok, espérate, ya le di mucho tiempo pensando estas cosas que no glorifican a Dios. Perdóname, Señor. Vamos a pensar en un pasaje de la Biblia, vamos a orar al Señor. Eso es disciplina. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía pensamientos malos? Solo hubo una persona en este mundo, hermanos, que pisó este mundo quien tenía una mentalidad perfecta, y era Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros vamos a tener que competir y batallar con esto hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Pero la diferencia lo hace en cómo peleamos. Hay otros que se dejan guiar por sus pensamientos, hermanos, y ahí van. Y ahí siguen en sus pensamientos, viviendo como piensan. Eso es muy distinto a frenar y pelear. Yo tengo pensamientos equivocados en mi corazón, en mi mente. Debo de esa personita que tú solamente escuchas en tu cabeza, ¿la han escuchado? Se llama conciencia. De disciplinarla en para tu caballo, por ahí no es. Es posible hacerlo, hermanos. Es posible hacerlo. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es inocente, modesto, perfecto, eso es lo que quiere decir. Todo lo que tiene pureza, pensamientos que sean inocentes, pensamientos que sean modestos, perfectos. Todo lo que es amable, esto tiene que ver con cosas que produzcan satisfacción en el Espíritu Santo. La palabra amable, que se traduce aquí en la 960, tiene que ver con placer. Pero no estoy hablando de un placer intrínseco o humanista o sexual, no, es un placer del Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted, hermanos, ha sentido una satisfacción tan grande por saber que Cristo lo rescató del infierno? Wow, póngase a pensar un momento. Usted iba de camino al infierno y usted tenía todas las credenciales para ser merecedor a ese infierno. Tenía todas las credenciales, todos los permisos para entrar directo al infierno, juntamente conmigo. Pero en algún momento el Señor se puso enfrente y dijo, tú no, tú vives. Y vives para siempre. Yo ya pagué, sígueme. Wow. No. Por eso es que David decía, devuélveme el gozo de mi salvación, porque él sabe que conocer eso produce una actitud de alabanza, de gozo. Virtud, si hay alguna virtud, hermanos, tiene que ver con pensamientos de buen valor, pensamientos que valgan la pena pensar. Pensamientos que tengan que ver con pensar en la santidad de Dios, pensar en la piedad de Dios, en la piedad que debemos practicar, pensar en el crecimiento de la santidad nuestra, algo que valga la pena pensar. Una de las situaciones que vivimos hoy día, hermanos, en la cultura entre los jóvenes y también ya en los adultos, hermanos, es que estamos tan bombardeados por distracciones. El ataque o la persecución hacia nosotros los cristianos, y no solamente para nosotros, sino para el mundo que lo tiene cautivo, es la distracción. Estamos tan bombardeados nosotros por distracciones. Y ese es un arma del enemigo, de Satanás. Él quiere mantenerlo a usted distraído. Él no quiere que venga a la iglesia y que escuche estas predicaciones. Él no quiere que alguien le enseñe Biblia. Él no quiere que usted ore. Él no quiere que usted lea la palabra a profundidad. Él no quiere que desarrolle ciertas cuestiones de disciplina espiritual. Él no quiere eso.
Y para eso lo voy a distraer. Mantenerlo distraído es lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo usted cree? El celular, las redes sociales. Estamos tan individualizados, hermanos, a pesar de que vivimos en comunidad. Estamos viendo el celular todo el tiempo, estamos viendo Netflix en vez de orar, en vez de leer, en vez de tomar un curso gratis de hermenéutica en YouTube. Porque hay recursos, hermanos, hay gratis y buenos. Pero estamos tan distraídos. Y es ahí donde nosotros debemos de disciplinar nuestra mente y decir, no, debemos pensar en cosas que valen la pena pensar. A veces me da, no me da coraje, pero me da ese sentimiento como de extrañez, de, ay, ¿qué es eso, hombre? Como cuando ves una cucaracha, ay, ¿qué es eso? Cuando a veces un hermano que va a la iglesia sabe las noticias de Shakira, hermanos. Que Shakira vino a Monterrey, ¿sí? Y que se sabe los memes de Shakira. Sí fue este año, ¿no? No sé, pero se vio ahí que andaba Shakira moviendo las caderas. Y digo, tampoco vamos a cortar cabezas, pero hay mejores cosas en qué pensar. ¿Sí? Hay mejores cosas en qué pensar. Hay muy buenas preguntas que preguntarle a la Biblia. Muy buenas. Investíguelas, lea, estudie, ore. Pregúntele al hermano Alfredo, él sabe mucho. ¿Sí? Hay mejores cosas en que pensar, ordenar, priorizar nuestra mente. Y 8, hermanos, algo que merezca elogio, algo que merezca alabanza, pensamientos que produzcan una actitud de alabanza. Esto va relacionado mucho a una actitud de adoración. La actitud del Espíritu Santo en Pablo al escribir esto, hermanos, es que nosotros debemos de controlar, tener un control aceptable a la medida de lo posible, nuestros esfuerzos humanos como hijos regenerados, de mantener limpia nuestra mente. Ese es el asunto que Pablo está tratando de mencionar aquí, en resumidas cuentas. Una persona que es cristiana, una persona que ha sido salvada, que tiene el Espíritu de Dios, no debe desperdiciar el tiempo pensando en cosas que no edifican, en cosas que no son verdad, en cosas que están ocultas, porque son pecaminosas. Jóvenes, adolescentes, que están viendo en el celular. Busquen al Señor en oración. Se sienten molestos por la vida. La etapa de la adolescencia y la juventud es rebeldía constante. Aprendan de Salomón cuando escribía, hermanos, los salmos. Jóvenes, adolescentes, amen la sabiduría. Yo sé que a veces cae gordo para los jóvenes y adolescentes la dirección, la sabiduría, pero déjenme decirle, porque yo también fui joven, bueno, todavía soy joven, pero cuando era más chavo, yo me enojaba con mi papá, porque a veces me exigía que fuera un buen cristiano, un buen niño, y yo no quería serlo. Yo quería ser como yo quiero ser. Pero cuando pasan los años y el Espíritu de Dios te convence, todo cambia, hermanos, y realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene razón. Amemos la sabiduría. Jóvenes, adolescentes, Luisito, ama la sabiduría. Es tu amiga la sabiduría, jóvenes. Eso les va a pintar un bonito camino para Cristo. Así que el apóstol Pablo tiene en mente esto, hermanos. Un cristiano debe ser coherente con su forma de pensar. No existe, hermanos, esa parte donde el cristiano dice ser cristiano, pero piensa y vive en carnalidad. El tal no es de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ustedes no aprendieron hacia Cristo, dice Pablo, si es que tienen el Espíritu Santo, dice Pablo.
Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces hay una inconsistencia. Es razonable pensar que una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios piensa en las cosas de la carne. Estamos claros en eso. Estamos claros. Pero una persona que ha sido regenerada, una persona que es salva, una persona que tiene el Espíritu de Dios, es incompatible que no pueda vivir al nivel de su llamamiento. Sí va a caer, va a tropezar, y muchas veces el pecado va a ganar, pero esa persona se va a levantar y va a pelear por el poder del Espíritu. Y va a regresar otra vez a tener una doxa, viviendo dignos, siempre dignos, al nivel del llamado que Dios nos ha hecho. Él nos ha llamado a ser salvos por pura gracia. Vivamos de acuerdo, hermanos, a ese nivel, en nuestra mente. Aquí comienza todo. Disciplinamos nuestra mente, ¿sí?, en la palabra del Señor. Y si usted ha analizado que su forma de pensar no es bíblica, y usted tiene una vida pecaminosa y disfruta en esa vida pecaminosa, usted no es cristiano. Pero la buena noticia es que usted puede venir al Señor en arrepentimiento y fe. Usted puede venir al Señor, la invitación constante está abierta y es universal. Dios está rogando al mundo que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Sí. La puerta está abierta, la invitación está hecha y el Señor está esperando a los suyos y en algún momento vendrán. Pero esta es la oportunidad, hermanos. Eso es para los que no son cristianos. Sí. El Señor los está buscando. Abra su corazón y venga en arrepentimiento y fe. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por la transformación que has hecho, Señor, en nuestra mente. Estábamos tan ciegos, Señor. Estábamos tan perdidos. Estábamos tan ensuciados en la oscuridad. Y pensábamos que nosotros teníamos el control de nuestras vidas. Pero era una mentira, Señor. Nosotros estábamos esclavizados del pecado. Nosotros éramos esclavos del Dios de este siglo, pero tú viniste, nos llamaste, nos libertaste y ahora nos diste un entendimiento nuevo, una mente nueva, y podemos verte tan glorioso, tan hermoso. Gracias, Señor. Todo esto fue posible por tu sangre en la cruz. Todo esto fue posible por tu sacrificio en la cruz. Gracias, gracias, Señor, gracias. Ahora permite que tu iglesia, Señor, podamos disciplinar nuestra mente para pensar bíblicamente, Señor. Para pensar en todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, justo, de buen nombre. Todo que nos provoque a alabarte más a ti, Señor. Espíritu Santo, pone en nosotros el impulso para hacerlo. Perdónanos, Señor, si en nuestra mente hemos tenido más pensamientos que no valen la pena tenerlos. Perdónanos. Los desechamos, Señor. A través del poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos. En el nombre de Jesús.